Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos para desarrollar un tema, testigos oculares. Y qué importante es frente a un accidente, frente a un hecho delictivo, tener la posibilidad de contar con testigos oculares que cuenten lo que realmente pasó. Y esto es muy importante. Bueno, así es Dios con nosotros. Cuando Dios se quiso manifestar al mundo para que lo conocieran, para que conocieran que Él es el único Dios, que Él es soberano sobre todos y que Él quiere acercarse a las personas, eligió al pueblo de Israel para que ellos fueran testigos oculares de lo que Dios había hecho, sobre todo con los dioses de Egipto, porque el pueblo de Israel estaba esclavo allí y entonces habían aprendido a adorar, a rendirle culto a las imágenes, a las estatuas, a los ídolos, como también hoy muchas personas lo hacen. Tienen figuras, estampitas, cadenas, crucifijos, tantas cosas que podemos usar como ídolos y aún a las personas podemos idolatrar, o aún al trabajo mismo, o a la familia, de tantas maneras podemos hacernos ídolos. Bueno, Dios eligió a Israel para decirle, hay un solo Dios es el encargado de llevar adelante toda la obra de la creación, un solo Dios, un solo ser a quien tenemos que adorar. Y en vez de fabricar tantos ídolos, tener un solo Dios. Bueno, Israel tenía que ser eso, testigos oculares de este testimonio. Y podemos leer allí en Isaías capítulo 43, versículo 10, cuando Dios llama a Israel como testigo. Dice Isaías 43, 10, vosotros, le dice al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice, ustedes son testigos, como yo derroté a través de las 10 plagas a los dioses de Egipto. Y entonces ustedes tienen que ser mis testigos de que hay un solo Dios. Y también nombra allí a mi escogido. Allí hace referencia, es una referencia profética al Mesías, al ungido de Dios, este ser que Dios enviaría para hacer contacto con nosotros, con los seres humanos. Así que la idea de Dios es tener testigos para que todos conozcan, como dice allí, para que conozcáis, para que creáis y para que entendáis que hay un solo Dios a quien tenemos que rendirle culto. Ellos serían testigos oculares. Esto ocurrió en el Antiguo Testamento y después llegamos al Nuevo Testamento y aparece este Mesías, este escogido, y viene al mundo, Jesús el Hijo de Dios. Y es el mismo Jesús quien se encarga de nombrar testigos oculares, aquellos que llevarían el Evangelio por todo el mundo. Y ellos fueron los pilares de la iglesia y fueron conocidos como los 12 apóstoles, aquellos que Jesús eligió para ser sus testigos oculares. Y sobre estos 12 apóstoles, él tenía tres testigos que eran muy cercanos a él, que tenían una llegada espiritual muy grande y eran los líderes, los pilares. Bueno, a estos tres, dice Jesús, los lleva un día aparte y va a tratar con ellos como una forma distinta como lo hacía con el resto. Y ellos conocerán ahora algo de Jesús que no había sido revelado, y era justamente su deidad. Dice Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte, a un monte alto.
Se cree que Jesús elige estos tres testigos oculares y los lleva a un monte. Se cree que es el monte Hermón. ¿Por qué? Porque estaba a 25 kilómetros del lugar donde estaban ellos, ahora en Cesarea de Filipo, donde terminaba de hacer Jesús su obra allí. Y el monte Hermón tiene unos 2.800 metros de altura. Se han hecho expediciones actuales, cabalgando y llegando a la cima en 5 horas. Ahora, si fue el monte Hermón, también estaba cerca el monte Tabor, o si fue otro monte, no tiene importancia. ¿Por qué? Porque lo que tiene importancia es lo que Jesús le va a mostrar a estos tres testigos, a Pedro, Jacobo y Juan. Les va a mostrar algo que ellos tenían que después revelar. Después que Él resucitara, tenían que manifestar lo que estaban viendo con sus ojos, con sus propios ojos. Así que ascienden a un monte y allí Jesús va a hacer algo, va a pasar algo en su persona. Ellos lo conocían como un ser humano común, pero ahora va a pasar algo. Dice que allí frente a ellos, mientras ellos lo estaban observando, seguramente Él se puso adelante y dijo, observen. Y leemos allí Mateo 17:2. Dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Allí Jesucristo deja correr esa humanidad, ese velo que tapaba realmente quién era, y muestra su gloria, muestra lo que solo Dios puede mostrar, y es su gloria. Así que ellos pueden observar allí como Él comienza a transfigurarse, comienza a cambiar de aspecto, y dice que se puede ver en Él una luz resplandeciente, dice, y su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos, y allí se dejó ver la deidad del Hijo de Dios. Realmente reconocerían ellos que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Así que tenemos 3 testigos en la tierra, Pedro, Jacobo y Juan. Pero inmediatamente aparecerán en la escena de la transfiguración 3 testigos celestiales. Y dice allí el versículo 3, dice así, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. 2 personas, 2 íconos en la historia de Israel, como eran Moisés, quien representaba la ley, y Elías, quien representaba a los profetas. Así que allí están ellos, junto a Jesús. Y Moisés es aquel que recibió la ley de Dios y la recibió justamente en un encuentro personal con Dios, allí en el monte Sinaí. Dice que cuando Moisés bajó del monte con esa ley, la ley de Dios, esa ley que justamente eran los estatutos, los mandamientos que el hombre no podría transgredir. Y si los transgredía, dice, la ley lo condenaba a muerte. Así que dice que cuando Moisés bajaba del monte, su rostro resplandecía, claro, había estado en la presencia misma de Dios, así que se le había pegado ese resplandor. Pero ese resplandor después se desvanecía, como también la ley. La ley es la que condena al hombre y que le dice que está en falta con Dios, pero no le puede dar la solución. Por eso es como que esa gloria después decrece para aparecer otra. A través de Jesucristo vino la gracia. Por eso esto lo explica muy bien el apóstol Pablo cuando habla de esta gloria que bajó del monte, pero que después se desvaneció. ¿Sí? Es decir, la ley se desvaneció cuando apareció la gracia, que nos da la oportunidad a los pecadores de encontrar en Jesús el perdón de pecados. Allí el apóstol Pablo explica cómo esta gloria de Moisés se fue desvaneciendo para dar lugar a otra más inminente, que era lo que se estaba viendo allí a través de esta transfiguración que los testigos oculares están viendo. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, está hablando de la ley, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la que
había de perecer, es decir, esta gloria se iba a desvanecer, como también la ley de Dios pierde su efecto cuando aparece Jesucristo, quien se hace cargo en la cruz del Calvario de nuestros pecados. Y allí encontramos la gracia de Dios, el perdón de pecados a través de Jesucristo, para todo aquel pecador que infringe la ley de Dios, a la cual representa Moisés. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10. Dice, porque aún lo que fue glorioso, hablando de la ley, dice, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Así que, si bien Moisés mostraba la gloria de Dios y la ley fue dada en esa gloria de Dios manifestada, dice, allí había otra gloria más eminente, que era la misma gloria de Jesucristo, a la cual Pedro, Jacobo y Juan, como testigos oculares, estaban observando. Y dijimos que había 3 testigos, ¿verdad? Bueno, uno es Moisés, que representa la ley, pero también estaba Elías, que representaba a los profetas. Dios hablaba al pueblo de Israel y lo amonestaba a través de hombres, a los cuales llamó profetas. Dios le transmitía el mensaje de amonestación y ese mensaje los profetas lo transmitían directamente al pueblo. Pero ahora dice, está Elías allí representando a los profetas, pero está frente a alguien mayor que los profetas, porque ahora es Dios mismo quien se manifiesta y es Él mismo el que habla. Ya no se necesita un intermediario que reciba la voz de Dios para transmitirla al pueblo. Ahora está Jesucristo, que es mayor a los profetas. Dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y allí explica, antes hablaba a los padres por medio de profetas, pero ahora en este tiempo a nosotros nos habla por medio del Hijo. Y Él es mayor a todos porque Él también es junto al Padre y junto al Espíritu Santo es el creador del universo. Así que Él es el heredero de todo y quien constituyó este maravilloso universo en el cual nosotros estamos inmersos. Y esa gloria de Elías va a ser empañada por una gloria mayor, como es la de Jesucristo, que está allí y los testigos oculares están viendo. Por eso la carta a los Hebreos sigue diciendo en el versículo 3 esta gloria de Jesucristo. Dice el cual, hablando de Jesucristo, esto que están viendo Pedro, Jacobo y Juan, dice el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, la misma esencia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con esa palabra que Dios hizo el mundo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreo ya habla el hecho consumado de la obra de la cruz. Cuando Jesucristo vino, murió y pagó el precio del pecador. Y con eso tenemos nosotros la posibilidad de encontrar el perdón de pecados, según la ley de Moisés nos condena. Pero dice que una vez que hizo eso, que fue a la cruz y que murió por el pecador, luego resucitó y ascendió a los cielos y se sentó a la majestad de las alturas. Pero lo que habla aquí la carta a los Hebreos, el escritor, dice que siendo el resplandor de su gloria, Él es la misma gloria de Dios. Así que tenemos a Elías, a Moisés y a Elías como testigos oculares celestiales. Pero ahora va a haber otro testigo más, porque son 3 testigos en el cielo. Ahora viene el testigo mayor. Y es justamente el Padre. Dios, el Padre, tiene que dar testimonio allí frente a Pedro, Jacobo y Juan, frente a Elías y frente a Moisés. Dice Mateo 17:5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Así que tenemos aquí testigos oculares,
En la tierra, Pedro, Jacobo y Juan. Y en el cielo tenemos a Moisés representando a la ley, a Elías representando al profeta, a los profetas, y tenemos a Dios el Padre como testigos oculares y quien nos presentan a Jesucristo y lo presentan allí a estos tres allegados a Jesús: Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, Pedro y Juan. ¿Por qué ellos fueron elegidos en lugar de los 12? Bueno, como te dije al principio, es que ellos fueron los líderes, los que tuvieron más impacto espiritual y a través de ellos se podía confiar también y saber que ellos no se olvidarían de después contar al resto y al mundo de esto que ellos vieron. Así que tenemos, por ejemplo, a Jacobo. Jacobo llegó a ser uno de los pilares allí en la iglesia en Jerusalén. Y bueno, Jacobo muere como mártir en el año 44 de nuestra era y murió bajo la espada, murió degollado bajo la espada de Herodes Agripa I. Y bueno, ese testimonio que él daba, esa presentación del Evangelio de Jesucristo lo llevó a tener que pagar ese alto costo muriendo como mártir, pero llegó a ser un pilar en la iglesia de Jerusalén. Así que allí comenzó a expandirse por medio de este hombre, Jacobo, el Evangelio en Jerusalén, y después siguió también, podemos pensar, ¿por qué Pedro? Bueno, Pedro también fue uno de los pilares en la predicación del Evangelio. Pedro fue llamado a predicar al mundo gentil. Pedro escribió 2 cartas, primera epístola y segunda epístola de Pedro, con la cual podemos encontrar grandes enseñanzas y podemos ver también que él, todos conocemos a Pedro por haber negado al Señor. Bueno, a él le quedó una especie de congoja, remordimiento, podemos decir entre comillas, porque al ser perdonado por Jesús y ser comisionado ya eso se quedó arreglado. Pero él no se sentía digno de morir como el Señor, y en el año 64, 65, él muere en Roma, muere crucificado, y dice que la tradición cuenta de que él dijo que quería morir cabeza abajo porque no era digno de morir como su Señor. Así que allí Pedro muere crucificado en Roma. Pero lo más importante es que él no se olvidó de dar testimonio y de plasmar eso que él vio como testigo ocular. Por eso podemos leer lo que él escribió en la segunda epístola, en el capítulo 1 y en el versículo 16. Él escribió esto sobre lo que vio. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Allí él está dando el testimonio de lo que él había visto ese día en el monte, que con sus propios ojos vio la majestad de Jesús, cosa que después los otros no podían verlo porque ellos eran los únicos que vieron esa transfiguración. Y también él va a contar lo que pasó esa noche en ese monte. Dice 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Qué hermoso testimonio de este testigo ocular. Dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra, es decir, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, en ese momento, en el monte de la transfiguración, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Qué bueno que ellos pudieron dar testimonio, que pudieron escribir lo que vieron, y nosotros podemos conocer que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que es el enviado de Dios para
morir en una cruz y para conseguir para nosotros el perdón de pecados. Bueno, también tenemos otro de los testigos oculares en la tierra como fue Juan. Juan fue algo especial en toda la trayectoria de su vida y de su contacto con Jesucristo. Llegó a ser un hombre muy amado por el Señor porque era muy fiel. Él amaba tremendamente al Señor. Y él tuvo el privilegio de escribir 3 epístolas, primera, segunda y tercera epístola de Juan. Tuvo el privilegio de escribir el Apocalipsis, las revelaciones del futuro, cosas que todavía no han pasado. Y él pudo ver allí contar en esas revelaciones o en el Apocalipsis cómo vio también más tarde, verá al Señor glorificado. Pero él escribió un evangelio diferente su relato es diferente, el evangelio es el mismo, no cambia. Tenemos 3 evangelistas que escribieron, conocidos como los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, escribieron sobre la vida de Cristo en la tierra. Pero el evangelio de Juan, este testigo ocular, es distinto, porque basa su evangelio en Jesucristo como Dios y lo presenta así como Dios, y las palabras que él habla sobre Jesucristo y sobre su deidad son extraordinarias. Podemos ver, por ejemplo, cuando él cuenta cómo el Hijo de Dios fue rechazado, no fue recibido como el Mesías, siendo el creador del mundo y habiendo venido a salvar a su pueblo Israel. Dice allí Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 9 al 11, dice así, hablando de Jesucristo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué triste historia cuenta Juan, ¿verdad? Teniendo allí al Mesías caminando en las calles de Palestina y no reconocerlo. Qué triste fue eso, ¿verdad? Pero bueno, dice que él cuenta, dice, cómo él vio a Jesucristo y lo cuenta de esta manera. Dice Juan 1:14, dice, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la verdad, como le dijo a Pilato. Jesucristo estaba lleno de gracia. Dice que cuando Jesucristo hablaba, esas palabras de gracia que salían de su boca impactaban al mundo. Y él vino a esa gloria que trajo con su muerte en la cruz, esa gloria sobre la gracia, porque la ley condena, pero la gracia salva, porque la gracia vino de mano de este maravilloso ser, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él cuenta, sigue contando en una de sus epístolas, la primera epístola de Juan, él cuenta algo maravilloso, como él vio a Jesucristo como testigo ocular. Dice primera Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿En qué se nos manifestó? En el Hijo de Dios, quien Él trajo la vida eterna. Dice, y nosotros hemos visto, lo palpamos, pudimos establecer contacto y somos testigos oculares tocante al verbo de vida, que la vida está en Jesucristo. La vida eterna es conocer a Jesucristo. Y si conocemos a Jesucristo, el enviado de Dios, conocemos al Padre. Ahora Juan hace un llamado a la comunión con el Padre y con el Hijo. Qué hermoso llamado que hace. Y nos está invitando en esta hora a tener comunión con el Hijo de Dios para tener comunión con el Padre. Dice 1 Juan capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto, qué hermoso testigo ocular, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo
Jesucristo. Es decir, que no hay comunión con Dios si no es a través de Jesucristo y del Padre. ¿Por qué digo primero Jesucristo? Porque para llegar al Padre necesitamos llegar a Jesucristo. Necesitamos tener comunión con Él. Y entonces la comunión, como dice Juan, va a ser con el Padre, con el Hijo y con el resto de lo que hemos recibido esta gracia, recibido a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que impide que uno pueda tener comunión con el Padre y con el Hijo? Es lo que decía Moisés, es ese pecado que nos condena. Y la ley dice que el hombre merece ser castigado por infringir los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. Por lo tanto, dice que el hombre no puede tener comunión con el Padre ni con el Hijo por causa del pecado. Pero dice, si nosotros confesamos nuestros pecados al Hijo, quien es quien se manifestó, quien es el enviado de Dios, quien es el que vino y murió en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados, y si le confesamos a Él nuestros pecados, dice que el mismo Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Lo vamos a leer. 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hombre, el ser humano, tanto hombre como mujer, niño, adulto, joven, necesita reconocer que su pecado lo separa de Dios y que si él no entiende que es un ser pecador, nunca podrá ir a Jesucristo. Pero cuando uno entiende que ha pecado, que ha ofendido a un Dios santo y que está separado de Dios, inmediatamente reconoce en su vida y se humilla ante la persona de Jesucristo y se entrega a Él y reconoce su pecado, se arrepiente y pide perdón. Y allí el orgullo cae al suelo porque esa persona se ha humillado, porque ha reconocido y se ha puesto de acuerdo con Dios en que el hombre no puede acercarse por causa de su pecado y Dios es un Dios santo. Así que dice, si nosotros confesamos a Jesucristo nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo nos va a limpiar Jesucristo? Por eso es que no podemos ir a otro, porque la forma en que nos va a limpiar es a través de su sangre. Y lo único que limpia pecados es la sangre de Jesucristo. Por eso no podemos ir a otros, no podemos buscar otros recursos, otras alternativas. Porque lo único que limpia pecados es la sangre de Jesucristo, la misma que Él derramó en la cruz al pagar el precio de nuestros pecados, del mío y del tuyo. Por eso dice, primero tiene que haber un arrepentimiento, un verdadero sentir de culpa y una tremenda carga por haber pecado y ofendido a Dios. Pero luego debe haber una confesión, confesarle con nuestra boca, con nuestros labios a Jesucristo nuestros pecados. Y entonces dice que Él con su sangre nos perdonará, nos limpiará, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Dice 1 Juan, este testigo ocular que vio la gloria de Jesucristo. Dice así, 1 Juan 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Queremos tener comunión con el Padre? Necesitamos reconocer al Hijo, este ser maravilloso del cual se dio testimonio por estos testigos oculares en la tierra y estos testigos oculares en el cielo. Si le confesamos a Jesucristo nuestros pecados, le pedimos perdón, Él tomará su sangre, esa sangre misma que Él derramó en la cruz, y limpiará nuestro sucio corazón de todos nuestros pecados. Y dice que Él vino a salvar a su pueblo no lo reconoció, el mundo no lo reconoció, a lo suyo vino y no lo recibieron. Pero dice Juan algo más, muy importante, además de confesar arrepentido nuestros pecados, además de pedirle perdón, además de decirle a Jesús que con esa sangre que derramó en la cruz nos limpie de todo pecado,
debe haber una apertura de la vida para recibir a este Salvador en nuestra vida, en nuestro ser, para que se quede con nosotros para siempre. Juan lo dice de esta manera. Dice Juan 1:12. Leemos así. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí nos incorpora a la familia de Dios cuando hacemos estas cosas. Primero, reconocer lo que los testigos oculares en el cielo y en la tierra dijeron, que Jesucristo era el enviado, el Hijo de Dios. Y el Padre dijo, a él oíd. Y entonces Juan dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, le pedimos perdón, le decimos a Jesucristo que nos salve y que nos limpie nuestro corazón, nuestra vida de todo pecado con su sangre, Él lo hará. Y entonces si nosotros le decimos a Jesucristo, Jesucristo, quiero que seas parte de mi vida, te abro mi ser, para que tú entres en mi vida a formar parte de mí. Quiero vivir contigo para siempre. Dice que la palabra lo dice, el apóstol Juan lo dice que nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Testigos oculares es aquellos que nos dan razón de su fe y la evidencia de que realmente Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado del Padre para salvarnos de la condenación eterna y para limpiar todos nuestros pecados y para que tengamos comunión con el Padre y con el Hijo. Por lo tanto, si has escuchado este mensaje y lo has entendido, no tienes más que rendirte a esta persona de la cual se dio testimonio en el cielo y en la tierra y en nada más y nada menos que el Hijo de Dios, tu Salvador. Será tu Salvador, confiesa tus pecados, recíbelo en tu vida, pídele perdón y Él te limpiará con su sangre y serás un hijo o una hija de Dios. Que el Señor te haya tocado a través de este testimonio que se dio en el cielo y en la tierra por estos testigos oculares. Que el Señor te bendiga y nos encontramos, por supuesto, en el próximo programa. Hasta entonces.